glóbulos rojos, de plaquetas, de los leucocitos, del plasma fresco congelado, del crioprecipitado. En fin, todo ello está dentro de esta revista peruana de transfusión médica y cultural. ¿Qué mejor escuchar al experto, al doctor Ernesto Manrique Valencia, en una conversa con nuestra colega Daisy Padilla? Muy buenos días para Pymes Perú, Canal 49. Para nuestro acostumbrado segmento Pymes Salud, que todos los martes, ahora vamos a hablar con el doctor Ernesto Manrique Valencia, un especialista en sangre. Él es director del Centro Médico de Transfusiones de la Clínica Ricardo Palma, para hablar de los mitos y verdades de la transfusión de sangre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy agradecido por la entrevista. El 14 de junio se conmemora el Día del Donante de Sangre. Efectivamente, pero no solamente es el donante de sangre, sino el donante voluntario de sangre, porque hay muchos donantes de sangre que van por, digamos, a reponer sangre que han utilizado sus amigos o sus familiares. Esos no son donantes voluntarios en sí mismos, sino son donantes que van para corregir, digamos, o reponer la sangre que se han utilizado. El donante voluntario es aquel donante que va a los centros de medicina transfusional para dejar su sangre sin saber para quién es. Hay una satisfacción, hay una solidaridad tal que le permite hacer esa donación voluntariamente. Y el 14 de junio se conmemora la donación, una alegoría del donante voluntario. Es para levantar, digamos, el entusiasmo de las personas para que se animen a donar sangre. Anímense a donar sangre, todos, porque hace mucho bien. Donar sangre es donar vida, doctor. ¿Cuánta es la diferencia de los años anteriores con este año? ¿Hay más personas que donen sangre? Sí, efectivamente, nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer unas serie de propagandas. Ya hace más de un año estamos en lo mismo, diciendo que donar sangre es dar vida, que donar sangre hace bien, que una gotita de sangre es como si fuera una perla, una gota de sangre es como si fuera una gota de oro, ¿no? Porque así se considera la sangre. Lamentablemente en el mundo están muy avanzados, pues, sobre todo Europa, Estados Unidos, pero nosotros en ese aspecto estamos bastante atrasados. Doctor, para las personas que quieran donar sangre, ¿qué deberían de tener en cuenta antes de? Considerar que están en buena salud, porque eso es esencial. Tener una edad entre los 18 y los 60, 65 años, tener un peso adecuado, más de 50 kilos, y también una talla mayor de 1,50 m. Esos son los... y la hemoglobina, porque no vaya a ser que vayan y ellos necesiten sangre, al revés, ¿no? Quieren donar, tienen todos los deseos, pero no pueden, a veces por la hemoglobina un poco baja. Necesitan tener las damas 12,5 de gramos de hemoglobina y los varones 13,5, mínimo. ¿Y los mitos de esto de donar sangre te hace subir de peso, o que de repente no se tiene cuidado con las jeringas? Ahora ya esto hay mucha más tecnología, ahora ya ha mejorado. No, fíjese, en los bancos de sangre todo es descartable. Una vez nada más se usa, que una sola vez, y todo lo demás se descarta. Y no solamente hay que descartarlo, sino que hay que incinerarlo, se quema. Nosotros acostumbramos a quemar las agujas. El hecho de donar sangre no quiere que se vayan las personas a contagiar de algo, no. Pero el paciente no está en contacto con el donante. ¿Cuánto tiempo la sangre puede estar almacenada en los bancos de sangre? La sangre puede estar almacenada según el anticoagulante que se utilice. El primer anticoagulante que se hizo en el mundo, la sangre se conservaba 21 días. Ahora se considera la sangre, según los nuevos anticoagulantes, hasta 42 días. La transfusión de sangre total, que tiene riesgos y beneficios, ¿podría usted comentarnos al respecto? Por supuesto. Fíjese lo que nos mata, ¿no? Entre comillas, nos mata acerca de las donaciones de sangre, es que puede estar una persona infectada con alguna enfermedad, pero hay un periodo que se llama de ventana. Durante ese periodo el sujeto el presunto donante está infectado, pero no sale en los análisis.
todavía no se producen los anticuerpos, que son los que nosotros tratamos de identificar para saber que si están o no están infectados. Ese periodo de ventana salen los análisis negativos, entonces sacamos la sangre y la colocamos y podemos infectar. Entonces ese es uno de los riesgos mayores que existe. Después otro riesgo es que no tener una buena, digamos, secuencia en cuanto a ponerle la sangre. Podemos equivocarnos de poner la sangre no adecuada al paciente. Se hacen todas las pruebas, pero en el momento preciso, si no tienen el cuidado necesario para preguntar exactamente si es el señor al cual le vamos a poner la sangre, si está inconsciente, hay que preguntarle al familiar. Si no hay familiar, hay que preguntar a la estación de enfermería que nos diga exactamente, o si no, revisar el brazalete que debe tener todo paciente para identificarlo. Si no se identifica bien, podemos cometer algún error. Ya en estos últimos años, ¿tenemos alguna estadística de cuántos peruanos y cuántos litros de sangre se dona por año? Alrededor de 150.000, alrededor, no estoy exacto, pero como 150.000 unidades de sangre. Necesitamos mucha más, de los cuales solamente el 5% es donante voluntario. El 5%, que es una cantidad muy magra. La Organización Mundial de la Salud pide a los países sea por lo menos 50%. Ya, por ejemplo, Colombia llegó a pasar los 30% últimamente y los han felicitado la Organización Mundial de la Salud. Otros países también ya han subido bastante, pero nosotros no logramos subir mucho. Doctor, también tenemos aquí en nuestras manos un documento que nos hacen llegar que el Banco de Sangre de la Clínica Ricardo Palma ha sido premiada por ser 100% segura. ¿Cómo se siente usted a trabajar en esta unidad de que haya sido premiada? Bastante satisfecho, por supuesto, ¿no? El Instituto Nacional de Salud continuamente envía sangres que están contaminadas con algo y todo, y nosotros tenemos que saber determinar si está o no está contaminada con esos elementos, ¿no? Entonces mandamos nuestros resultados y hemos sido premiados, digamos, con la certificación de que estamos muy bien en ese aspecto. Doctor, dígale usted a nuestros televidentes por qué deberían de donar sangre, que ahora es totalmente seguro, y dónde deberían de hacerlo. Deben donar sangre porque en realidad es muy necesario. En los hospitales cada minuto hay una emergencia. Nosotros nos ponemos solidarios cuando hay una emergencia, una catástrofe. Todos van a donar, qué sé yo. Pero en las épocas normales también hay emergencias. En una serie de hospitales les falta sangre porque se mueren a veces las personas por falta de sangre. Entonces hay que concurrir por esas circunstancias y ser solidario. Solo el 1% es donante de sangre en nuestro país, en realidad. Estas pepitas de oro a las que se refiere el doctor es preocupante, ¿no? Muy poca sensibilidad en esta parte. En el Congreso deberían de donar. No obstante que muchos no tienen sangre en la cara, pero al menos deberían donar algo, ¿no? Bueno, la congresista Leila Chihuán hizo una campaña en el frontis del Congreso para buscar donantes de sangre. ¿Cuántos donaron? En realidad no hay cifras. Y la cultura de donantes, Rómulo, es un gran indicador de la población, de la sensibilidad que tiene la población, ¿no? Sí, claro. Yo veía en la puerta de las principales plazas retail en Estados Unidos, llámese en Walmart, por ejemplo, en unidades móviles estacionados al frente, la gente o antes de ingresar a sus compras o después, pero muy voluntario a donar sangre, o sea, Porque, una práctica... Claro, eso de voluntario, porque por ejemplo, he sabido que cuando a veces hay las necesidades urgentes por un paciente, un familiar... Que es distinto. A veces uno tiene de repente un amigo que está en las fuerzas policiales o militares y manda un grupo para que done. Pero eso no es donar, eso es una orden. Es una orden, es una necesidad, una urgencia, no es una... No es la cultura de donante que uno se acerque y pueda... Exactamente. Desprendidamente, ¿no? Así Y eso nos hace mucha falta. Bueno, me piden ir a una pausa y regresamos para presentar al doctor Edgar Arguata. El sábado estuvimos recorriendo nosotros, por un lado, el distrito de Carmen de la Legua en el Callao, que es todo un informe que lo presentaremos seguramente mañana.
Pero luego en la tarde-noche recorrimos Comas y encontramos a toda una actividad de uno de los candidatos que va al sillón municipal de Comas. Vamos a compartir al regreso. Correcto. Regresamos.